No, Rubén, yo lo interrumpí porque los comerciales tenemos que cumplir a la hora. Usted iba a hacer un comentario, disculpe. Bueno, no, el comentario es muy sencillo, Guillermo. Nosotros estamos viviendo un mundo donde la gente que tiene mucho dinero se desespera, porque, y lo he notado ahora mismo y voy a hablarlo. Yo todos los días recibo llamadas ofreciéndome tarjetas y tarjetas y tarjetas. Dice, no, que aquí tengo una tarjeta para usted. ¿Tarjeta de? ¿Qué tipo de De tarjeta? crédito. Ah, ya, ok, ok. Sin Okay. que yo las haya pedido. Entonces, eso, yo quisiera que trajéramos un experto algún día para que le aconseje a la gente, porque todos no sabemos de finanzas. Todos no sabemos cuál es el comportamiento que debemos tener ante el acoso que tienen a veces algunas entidades bancarias. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, que ojalá pudiéramos traer a alguien que nos educara a los más ignorantes. Tú sabes que en ese sentido, a mí me comentaba un oyente cuando entrevistamos al señor Berguido de la Asociación Bancaria, que él justificaba los altísimos intereses que se pagan por tarjeta de crédito porque había mucha morosidad e incluso no pago. Y yo le menciono un poco por eso, de que le dan tarjeta de crédito a cualquiera con límites por encima de los ingresos de la persona, prácticamente lo presionan para tomarla y para usarla. Y por supuesto hay gente que no tiene los ingresos para poder pagar lo que es el servicio de una tarjeta así. Y que no es correcto para con aquellas personas que sí pagan puntualmente y que no deben ser castigados con intereses tan altos, y que debiera haber una diferencia entre los intereses que le cobran a alguien que reúne los requisitos de crédito y que pide la tarjeta, de aquellos que los bancos se lo meten por los ojos y luego se arriesgan a que la persona no pague o que se haga fraude a través de la tarjeta, porque hay mucho hackeo, donde usan tu tarjeta y le empiezan a hacer cargos en Costa Rica, en Florida, porque alguien te robó a ti o a la entidad de crédito tu información. Entonces, ese tema de la tarjeta de crédito, Rubén, lo planteas muy bien, requiere una conversación más larga porque los intereses son excesivos para aquellas personas que la manejan bien. Bueno, y antes, los pobres, antes, Guillermo, los pobres se quejaban de que no tenían derecho a tarjeta de crédito, no tenían derecho a... todo lo tenían que pagar al contado. Porque no tenían ni tarjeta de crédito, no tenían cuenta bancaria, y entonces la vida del pobre se hace más dura y más difícil. Oiga, otro tema que nosotros, un programa de esta naturaleza, de esta categoría, no puede omitir, es lo siguiente. Estamos viendo, por ejemplo, se dice que el presidente Macron de Francia va a anunciar tal vez la vuelta a un confinamiento en ese país por los rebrotes que se han dado. Ya vemos el caso de Madrid en España, el caso de Israel y muchos otros países acerca de las medidas que están prontas a volver o a retomar en la palabra. Bueno, ahora hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ellos han dicho públicamente que el confinamiento debe ser el último recurso de los gobiernos para lograr contener el avance del coronavirus. Es más, dice que en varios países hasta se ha abusado de la política de confinamiento y que esto podría convertirse en un fracaso económico de grandes proporciones, con impactos impensados, porque lo que se sugiere es articular medidas para hacerle frente a cualquier rebrote del virus. Y la pregunta que hay que hacerse, y yo la estoy formulando a la mesa ahora mismo, es si el confinamiento salva vidas o nos va a hacer más pobres. Esa es la pregunta que yo pongo sobre la mesa, Rubén y Milton. Es una gran pregunta, Guillermo, y un gran tema, porque se ha desatado una psicosis. Ahora un niño tiene resfriado y vómito y de una vez pensamos y nos vamos a hacer una prueba. ¿Por qué digo esto, Guillermo? Porque las pruebas, el Estado panameño está cobrando y castigando al que se hace la prueba. Porque si yo quisiera hacerme una prueba, yo reto al gobierno que me diga dónde yo puedo irme a hacer una prueba. Y que me salga... Rubén, el Ministerio de Salud, y hay que decirlo, el Ministerio de Salud está
yendo tras la búsqueda de las personas interesadas en los hisopados. Digo, hay que decir. No, pero no hay. Si yo quisiera ir a hacer, ¿qué le cuesta al Estado decir? Usted va y llama a este número y ahí le van a responder. Porque bueno, yo lo que pienso, en el aeropuerto de Tocumen están cobrando 50 balboas por hacer un... Esa es una pregunta que yo me hago también. ¿Ok? Entonces, 50 dólares. Cuando tú quieres hacer las cosas, las haces, Guillermo. Entonces, pero es para las personas que vienen. No, aclaremos, señor Murga, es para los pasajeros que vienen. Pero ¿sabe qué? Mi pregunta es, se le ha dado a algunas empresas. Pregunto yo, ¿por qué razón no lo hace el Ministerio de Salud y cobra el Ministerio de Salud de esos 50 dólares? Es la pregunta que yo me hago. Y se lo dan a empresas que no se sabe cuál fue el criterio que se utilizó para darle ese manejo de las vacunas en el aeropuerto de Tocumen. Como siempre, se critica, se censura la falta de transparencia. Esa es mi posición. Yo quisiera referirme al planteamiento original, la pregunta original. Mira, las medidas que uno toma cuando se enfrenta a una situación inicial no necesariamente son buenas a lo largo del tiempo. Imagínate que te has cortado en el brazo y estás sangrando mucho y te aplican un torniquete para que no te desangres. Ese torniquete tiene un propósito momentáneo hasta que se te pueda atender o tu cuerpo empieza a coagular. Ahora imagínate que a ese paciente se le mantenga el torniquete por un mes, se le gangrena el brazo mucho antes de que cortárselo. No podemos reproducir las medidas iniciales en el tiempo como si fueran todas terapéuticas, porque no lo eran. El propósito del confinamiento inicial era aplanar la curva. ¿Qué significa aplanar la curva? Que no se enfermara todo el mundo a la vez, porque los epidemiólogos sabían que el nivel de infección iba a ser de hasta 60 o 70% de la población, es lo que nos decían, y que si toda la gente se enfermaba a la vez, nuestros hospitales y nuestro personal médico no tendría la capacidad de atender los casos graves en la cantidad que iban a venir, y por eso vimos países donde la gente se moría en las aceras y en las veredas, porque no había la capacidad de atención. El confinamiento es para que se distribuya el contagio en el tiempo y podamos atender a las personas. 1, 2, podamos conocer mejor la enfermedad. 3, podamos desarrollar las terapias, los tratamientos para salvar las vidas. Todo eso ya pasó. Todas esas experiencias ya las tenemos. Hoy en día, volver a confinar es contraproducente y explico un poco más. Todos sabemos que lo que salva la vida de la persona es su sistema inmunológico. Si nosotros, mediante medicamentos u otros procedimientos, podemos hacer que el cuerpo venza a la infección, es que la persona se salva. Por lo tanto, un sistema inmunológico fuerte es lo mejor para enfrentar esta y cualquier enfermedad infecciosa. Un sistema inmunológico fuerte requiere de estar al aire libre una buena cantidad de tiempo. Requiere de sol por la vitamina D, que se ha demostrado que es importante para la supervivencia de la enfermedad. Al regreso. Termino el argumento y paso la guitarra. Incluso el sistema inmunológico requiere de la interacción con otros seres vivos, particularmente otros seres humanos que nos pasen pequeñas infecciones de sus propios cuerpos o microorganismos para que nuestro sistema inmunológico desarrolle defensa. Una persona encerrada que no toma sol, que no respira aire fresco, es proclive a infectarse y a morir con mayor intensidad, esa posibilidad, que una persona que está al aire libre. Entonces, el confinamiento hoy es absurdo cuando ya tenemos que haber creado las salas de UCI ampliadas, haber reclutado el personal, haber desarrollado los tratamientos con los medicamentos que evitan que se agraven los cuadros, y por lo tanto lo que hoy en día dice la OMS hace sentido, y volver a encerrar a la gente más bien parece una medida de represión política que una medida de contención de un contagio. No debemos contaminar la salud con la política. Quiero hacer un comentario final. El reporte epidemiológico de ayer, yo no quiero de verdad, bajo ninguna circunstancia, hacer un tipo de mixtura entre política y salud. Yo quiero adelantarlo. No voy a evadir ese tipo de comentarios en lo que a mí respecta. Pero el informe epidemiológico de ayer del Ministerio de Salud reportó 400
94 nuevos casos de coronavirus para totalizar 121.296 afectados. Pero hay una situación, el RT subió a 1.02 y los muertos han llegado a 2.511. Esas son las ¿Y cifras. cuánto es la letalidad? No ayer, ¿cuántas personas? Esa no la tengo, pero quiero... Pero esa es la importante, Ñito, esa es la importante. Pero quiero ¿Cuánta dar gente números? muere de esto? No sé, voy a preguntarlo después, Milton, con mucho Porque venimos de 41 al día en julio a 9, a 8, a 12, que son cifras mucho más manejables y que indican que tenemos la capacidad terapéutica para evitar el resultado muerte en cuanto a esta enfermedad. Porque la mayor parte de la gente que nos hemos contagiado o somos leves o somos asintomáticos. Y no se puede inflar esto para generar miedo, porque el miedo baja las defensas. Sí, pero no se pueden ignorar las cifras, Milton. Hay que ser responsables en esto. Pretender... Claro, pero no es lo mismo. En España y otros países hay una sospecha altamente peligrosa de que las cifras se han maquillado. Panamá tiene que alejarse de esa posibilidad. Vamos al corte comercial. Vamos al cambio y seguimos hablando. Esto es Info Europa es un continente de viejos también. Hay que medir eso. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Adelante, Guillermo. Hoy tenemos invitado, nos da mucho gusto, vamos a platicar con don Genaro López Rodríguez, ¿no? Usted Rodríguez, ¿no? Es correcto. Genaro López es una figura muy protagónica en este país, él es obrero, su oficio es dirigente sindical, además es político, fue candidato presidencial por el FAD, secretario general del Suntrax, como dije, y dirigente del Frenadeso. Genaro López, no está hablando de su automóvil, don Genaro, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Bienvenido a Infoanálisis, don Genaro. Es un placer platicar con usted en este momento, en esta circunstancia. ¿Quién arranca, Milton o Rubén? Yo quería preguntarle a Genaro, nosotros estábamos hablando de los efectos económicos de la pandemia, los efectos sociales, la posibilidad de que se esté dando una mayor acumulación de riqueza y de propiedad, porque el que tiene está en un mercado de compradores. Hasta dónde la restricción de la actividad de construcción ha impactado a los trabajadores de la construcción, que hoy en día ya no son pobres, son clase media, gracias a un sindicato muy aguerrido que les ha conseguido salarios de $1.200 al mes. Así que, ¿cómo está la situación según lo ven ustedes, don Genaro? Bueno, mire, para la situación de los obreros y para los trabajadores en términos general, las condiciones son muy difíciles en estos momentos. Voy a hacer un recuento, pero para nosotros en marzo, nosotros hicimos una movilización el 5 de marzo hacia la presidencia y una de las peticiones era que el gobierno le pagara a las empresas que están construyendo, que están realizando proyectos públicos para efecto de que se pudieran contratar a trabajadores, porque las empresas tenían una tesis de que como el gobierno no pagaban, habían reducido a su mínima expresión, a mínima contratación, cantidad de trabajadores. Además, se había terminado en su parte final línea 2, que tenía cerca de 5.000 obreros, el aeropuerto, que tenía como cerca de 2.000 obreros, el instituto técnico que está en Tocumen, que se estaba construyendo, la fase final de lo que es infraestructura de la minera. O sea, habían cerca de 20.000 trabajadores de la construcción que para ese tiempo estaban desocupados. Entonces nosotros necesitábamos que el gobierno, pues, o que las empresas que están construyendo obras públicas no despidieran trabajadores, sino que contrataran, pero resulta ser que estaban reduciendo. Entonces ese fue el planteamiento nuestro. Y después de ese 5 de marzo, pues cae la pandemia y resulta ser que no solamente los 20.000, sino todos los trabajadores que estaban contratados, se les suspende el contrato, se mandan para su casa sin salario, con un bono que no lo recibieron los obreros en sus primeros meses de 80 balboas, que después aumentó a 100, y lógicamente las condiciones son sumamente difíciles para los trabajadores de la construcción en este momento. Producto de que ahora que se reactiva a partir del 7 del mes pasado, que supuestamente la primera semana era para la adecuación y a partir del 14 se tenían que contratar a los trabajadores, progresivamente resulta ser que hasta el momento de aproximadamente cerca de 24.000 obreros que habían laborando, que tenían contratos suspendidos en las diferentes empresas,
solamente y que aplican convención colectiva o que se benefician del convenio colectivo, solamente se han contratado actualmente cerca de 11.500 trabajadores. O sea, hay una cantidad de trabajadores que mantienen contratos suspendidos. Estoy hablando de obreros de la construcción, porque en términos generales pues hay más de 200.000 contratos suspendidos. Entonces eso es una situación sumamente difícil y además pues hay una cantidad de normas que le permite a las empresas mantener los contratos suspendidos hasta el 31 de diciembre y la empresa puede ir contratando progresivamente de acuerdo al criterio de la empresa. Bueno, esas normas nosotros las hemos demandado de inconstitucionalidad, pero está en un proceso, pero esos son, así en resumen, cómo está la situación. Una situación muy difícil, de mucha necesidad de los trabajadores y lógicamente en términos general, pues no solamente de los trabajadores de la construcción, sino en términos general. Don Genaro, para entender el orden de magnitud, ¿alguna vez yo escuché que Suntrax tenía 70.000 afiliados o eso es mucho? ¿Cuántos trabajadores de la construcción hay? Acuérdense que Suntrax es un sindicato industrial. Una vez que uno se afilie, se mantiene como miembro del sindicato hasta tanto se afilie a otro sindicato o renuncie, que normalmente los trabajadores no renuncian, se mantiene. Suntrax tiene afiliado entre trabajadores activos e inactivos, tiene aproximadamente 90.000, un poco más de 90.000 miembros, pero no todos están activos. De los que están activos ahora mismo, que aplican la convención colectiva, está alrededor, un poco menos de 24.000 trabajadores cuando se suspendieron los contratos. Oiga, ¿Cuándo se señor suspendieron Genaro, los contratos? 70.000 trabajadores tenía Suntrax en su momento cuando la construcción estaba en su mayor desarrollo. Sí, lógicamente, pues, que era en otro momento, pero ya eso hace ya varios años. don Genaro, yo aprovecho porque una de las cosas que más debe a nosotros preocuparnos es el tema de la salud, por supuesto, porque el hombre con salud puede producir, pero también requiere el hombre algo de saneamiento mental, y me refiero a que el gobierno hasta ahora no ha abierto las playas, pero dijo ayer, se anunció que van a abrir las playas, pero con restricciones para evitar propagación, pero ojo, dice, no se van a permitir paseos. Cuando se habla de esto, se habla de las clases populares, son las que van en paseos. Yo estoy parcialmente de acuerdo con ese tipo de control, pero hay que pensar también que el agua de mar es una de las curas más antiguas que la naturaleza nos ha regalado. Además, tiene un poder terapéutico importante, el agua de mar, en beneficio de la humanidad. Este tipo de restricciones para que vayan, porque las clases populares van generalmente en autobuses. ¿Hay maneras de controlar eso? ¿Usted qué opina? O sea, llevar los controles necesarios, señor Genaro. No estoy promoviendo aquí nada, simplemente conocer el punto de vista de los sectores populares con relación a esta medida. No, a mí me parece que se pueden abrir con los controles necesarios que estaba escuchando el ministro de Salud que estaba mencionando, ¿verdad? Que no se puede ir en buses, pero lógicamente que los trabajadores que van a la playa, un alto porcentaje no tienen vehículo, entonces ¿cómo se van a trasladar? Y ahí es donde está el problema, en el transporte público, porque a nuestro criterio pues no se están guardando no se está haciendo las medidas de sanidad que se necesitan para evitar el contagio. Pero debería haber una fórmula, ¿verdad?, de garantizarle en el transporte público eficiente, ¿verdad?, con la garantía de manera tal de que no haya rebrotes o no se haya más contagiados para evitar los rebrotes, porque sería una situación sumamente difícil. Pero yo creo que si se abrieron los hoteles, hay playas donde viene el turismo, incluso turismo interno, que van a esas visitas, pero que necesitan hoteles, necesitan playa para efecto, porque nada sirve que se haya abierto los hoteles, por ejemplo, en las playas, porque el turismo que necesita o los que van a visitar las playas que necesitan hoteles, si las playas están cerradas, pues no hay interés de ir a los hoteles porque las playas están cerradas. Entonces es un tema que yo creo que hay que la patronal o los sectores económicos han planteado la necesidad que debe haber una coordinación, que cuando se abre una actividad que vaya paralela con otras actividades que influyen mucho en esas actividades que son abiertas. Don Genaro, también se requiere mucha disciplina por parte de la ciudadanía. Hay que ponerlo de esta manera. O sea, no podemos, con el propósito de beneficiar a algunos, que puedan darse excesos que conlleven lo que usted dice, un rebrote. Así que yo creo que tiene que ver también mucho con el comportamiento de los propios
ciudadanos para efecto de los buses, que generalmente cuando van a estos paseos, creo que sí deben ponerse medidas y que se cumplan, don Genaro. ¿Eso es posible desde su perspectiva? Bueno, debe haber una norma que obligue, especialmente en los transportes públicos, una persona que se encargue de garantizar las medidas de sanidad para evitar el contagio. Porque yo, que viajo al interior, por ejemplo, yo te menciono en los transportes que se mueven en esos corregimientos en el interior, yo veo que la población se va, pero no veo que tienen la limpieza, la fumigación que se necesita, el alcohol para evitar el contagio. Entonces, la distancia. Y la distancia, porque acuérdense, un nuevo rol para el pavo. Igual, pero la distancia son distancias que los pasajeros suben y bajan y no hay los controles. Me parece a mí que ahí puede haber contagio. Entonces hay que tener los controles necesarios. Bueno, y acá en Panamá, pues donde hay otra población más concentrada, bueno, ya a la gente se le recomienda que hable menos, que mantenga se mantenga con su mascarilla, la distancia, todos estos aspectos que son muy importantes, pero creo que hay que cumplir fielmente con esos llamamientos para efectos de evitar el contagio y evitar que se paren las actividades económicas. Ojo, según los médicos, la forma de contagiarse de COVID es por las mucosas, boca, nariz, ojos. Si tú vas tapado con tu mascarilla bien puesta y vas con una visera o lentes que te protejan bien y no andas toqueteando todo ni a la gente, no debes tener un problema de contagio en un transporte público. Por supuesto, el espaciamiento de los asientos reduciría la rentabilidad y habría que considerar que el Estado compense de alguna forma para no tener que subir el precio de los pasajes, pero debe poder hacerse un transporte público seguro con una persona que vele dentro del autobús porque se cumplan los protocolos, que repito, es el nuevo rol del secretario del pavo del que antes teníamos en los buses, pero lo que no podemos hacer es que la población más pobre que no tiene auto no se pueda transportar porque no hay vehículos de transporte público donde hacerlo. Así es, muy bien. Vamos bueno, es lo que dice don Genaro, ¿no? Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, vamos a la parte final de Infoanálisis con el dirigente sindical Genaro López, candidato presidencial también, obrero, un hombre que realmente tiene como dije, una actividad importante que hacer en su sector. Don Rubén. Bueno, Genaro, hay mucha gente que habla del Suntrack sin conocer al Suntrack. El Suntrack es el sindicato más fuerte de Panamá y gran parte de lo que él gana en la cuota sindical la invierte en funcionarios, en ejecutivos que trabajan para el sindicato. ¿Cuántos ejecutivos ha tenido que suspender el Suntrack que trabajaban para el sindicato? No escuché la pregunta porque entró una llamada y cuando entra alguna llamada se para. Muy sencillo. El Suntrack tiene trabajadores que trabajan para el Suntrack como inspectores. Sí. ¿Cuántos han tenido ustedes que suspender por esta pandemia? Bueno, Suntra tiene en la planilla 130 funcionarios, tiene Suntra a nivel de todo el país para atender a los obreros de la construcción. Todos estaban suspendidos, bueno, a excepción de recientemente, hace una quincena, se reactivó a medio tiempo los dirigentes, pero los dirigentes, cuando me refiero a los funcionarios que están bajo la planilla del sindicato, ellos pues, aunque no estaban recibiendo pago, estaban atendiendo los problemas de los obreros. Ya se reactivó a medio tiempo y de los trabajadores, a excepción de los trabajadores administrativos, porque están en la oficina, que se mantienen cerrados, pero somos 130 que atienden problemas a lo largo del país. Ahora, el grueso de las empresas que están paralizadas son empresas que construyen obras para el Estado panameño, para el gobierno. En su mayoría son las empresas que están construyéndole obra al Estado y su excusa es que el gobierno tiene en algunos casos más de un año que no le paga cuenta. Y entonces pues ellos no pueden reiniciar las labores. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo le pongo el ejemplo del hospital
de Cocle que se está construyendo, tiene 300 trabajadores, no tienen los contratos todavía suspendidos porque según ellos pues el gobierno no le paga y no le da respuesta, entonces ellos no pueden iniciar, pero así están todas las empresas, la mayoría de las empresas han reducido. Por ejemplo, MECO tiene cerca de 2.000 trabajadores y no han contratado una parte solo porque el Estado también le debe, y así puede ser CUSA y un sinnúmero de empresas que le están construyendo al Estado porque según su excusa es que el gobierno no le está pagando, así que no pueden reiniciar los trabajadores y son varias cuentas. Eso se ha comprobado, don Genaro, que el Estado panameño, no el gobierno, el Estado está incumpliendo en cuanto a el pago de las obras que están realizando las empresas constructoras. ¿Hay pruebas de eso? Pregunto. Bueno, sí hay pruebas de eso, sí hay pruebas de que el gobierno, el Estado no le está pagando a las empresas, eso es real, eso es real. Entonces, por ejemplo, el sindicato está haciendo... ¿Se nos congeló? Se nos congeló, don Gerardo. Por ejemplo, en el día de hoy el sindicato tiene una serie de actividades de... Se nos fue el audio. Sí, debe ser que está entrando algún tipo de... Tal vez una llamada le está entrando. Se contratan a los trabajadores, ¿verdad? Que están suspendidos, que en realidad pues más del 50% de los trabajadores que aplican el convenio colectivo están suspendidos. Sin temor a equivocarme, hay 20.000 trabajadores de la construcción, incluyendo los que aplican la convención y los que no aplican la convención de la construcción, que en estos momentos están sin empleo. Rubén. Con contratos suspendidos. Bueno, ¿qué significa que aplican o no aplican a la convención? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es que cuando no aplican la convención, los trabajadores tienen condiciones inferiores, porque los trabajadores que mejores condiciones tienen son los que aplican la convención, los que son miembros de la Cámara Panameña de la Construcción. Acuérdense que el sindicato negocia el convenio colectivo con la Cámara Panameña de la Construcción, la Cámara en representación de las empresas que son miembros. Todas las empresas no son miembros de la CAPAN. Hay otras que no son miembros, pero firman con el acuerdo de la aplicación de la convención colectiva. Entonces, hay otras empresas que surgen nuevas, ¿verdad? Que no aplican la convención y hay que hacer todo un proceso, presentar pliegos de peticiones para que las empresas pues negocien con el sindicato la aplicación del convenio colectivo para que tengan iguales condiciones de trabajo, pues incluyendo salarios, con esas empresas que no aplican la convención. Ahora, Genaro, tu percepción, porque tú tienes casi 40 años de estar siendo dirigente sindical de un sindicato que es modelo, el SUNTRAC. ¿Tú estás sintiendo que la industria de la construcción se está reactivando o está pasando serios problemas? No, la construcción está pasando serios problemas. Antes, pues, ya les mencionaba pues cómo estaba la situación en marzo y en realidad pues los proyectos que deberían arrancar para, por ejemplo, estoy hablando del puente sobre el canal, línea 3, el ensanche que va de Chorrera a San Carlos, esos proyectos en realidad no arrancan porque la excusa de ellos que no arrancan porque no tienen los recursos necesarios, el gobierno no les paga. Entonces, comprendo que el Estado pues no tiene los recursos necesarios en estos momentos para efectos de cumplir con el pago de esas deudas que tiene con las empresas que están construyendo obras públicas y es uno de los grandes problemas. Y en realidad pues yo pienso que la actividad de la construcción, que es una actividad muy importante porque genera mucho empleo, especializada, ¿no? Va a tener sus problemas. Se está recuperando de los contratos suspendidos, pero en realidad creo que va a haber problemas a final de año y al inicio del año porque los promotores han suspendido algunos proyectos y ellos están viendo cómo se desenvuelve la situación, no solamente en Panamá, sino en el mundo, pues, y en otros países, por ejemplo, en Europa hay rebrote y todo esto influye en las inversiones que se hacen en Panamá. Genaro, yo quiero aprovechar tu perspectiva desde el punto de vista de los trabajadores, también como dirigente político, etcétera. Tú hablaste de una serie de macroproyectos que están parados. Uno es el cuarto puente del canal. Este cuarto puente ha tenido un presupuesto como de 1.500 millones de dólares. Ahora, si le quitan la línea del metro de encima, va a ser un puente de 6 carriles, muy parecido, un poco más grande al puente Centenario. Pero el puente Centenario costó hace como 15 años 120 millones de dólares y este puente
Si le quitas la línea del metro, se calcula que va a estar costando 1.300 millones, o sea, más de 10 veces más. ¿Tú crees que vale 10 veces más o hay otra explicación? No, yo creo que los proyectos tienen los costos son muy altos. Yo pienso que ahí hay que hacer las investigaciones pertinentes. Eso lo han hecho todos los gobiernos, ¿verdad? Le ponen unos precios mayores de lo que cuestan los proyectos. Eso es una realidad. Y entonces, pues, pero yo no creo que esos proyectos valgan tanto dinero. Pero bueno, cada proyecto cuando se va a licitar tiene un precio estimado y siempre las licitaciones se quedan por debajo del precio estimado. Hay un mecanismo ahí que habría que investigar, porque si hay grado de corrupción en los proyectos que los costos son muy altos. Es una realidad no nueva, pero eso se mantiene todavía. Y yo creo que eso hay que, lógicamente, pues revisarlo, investigarlo, porque son plata de los impuestos que pagamos todos los panameños, que se deben de utilizar de la mejor forma para resolver las necesidades que tiene la población y que le compete en este caso al gobierno cumplir con infraestructura, salario, medicina, bueno, todas las atenciones que tiene que brindar o el servicio que tiene que brindar el Estado a los agremiados. Tú te refieres al precio de referencia que establece el Estado. El problema con un precio de referencia demasiado alto es que si tú cotizas debajo de 20% de eso, no te dan el contrato porque estás demasiado barato. Entonces, si el precio de referencia está inflado, los precios que realmente le convienen al Estado no califican. Así que yo creo que tú has marcado un buen punto de que hay que revisar cómo el Estado está llegando al cálculo del precio de referencia, porque a mí no me hace sentido y yo fui parte del gobierno anterior que dio el contrato. Yo no excluyo mi responsabilidad de que formé parte del gobierno que da un contrato, pero se supone que la línea del metro justificaba una serie de cosas. Pero realmente quitándole el metro todavía que valga 10 veces más de que el puente Centenario, a mí me deja perplejo. Y quería el punto de vista tuyo, ¿no? No, es así, o sea, hay que hacer pero fíjate que los precios de referencia a veces son iguales de las licitaciones que hacen las empresas, o sea, como que hay filtración de la información. Esa es una realidad. Hemos estado pendientes y siempre hemos hablado con la capa de esa situación, y además hay proyectos que están destinados para dárselos a determinadas empresas. Por ejemplo, ponen en las estipulaciones que la empresa que vaya a licitar por lo menos haya construido, qué sé yo, cuando se licitaban las carreteras, 500 kilómetros de carretera. ¿Qué empresa en Panamá había construido 500 kilómetros de carretera? Pero en esa licitación había empresas de afuera, transnacionales, que ya sí habían realizado esas obras, o igual con los hospitales, de manera tal que las licitaciones están y todavía siguen bajo esas condiciones amañadas para dársela a determinadas empresas y para tener sobrecostos. Genaro López, nos quedan 2 minutos. Voy a ponerlo de esta manera. Se han convertido en sastres que hacen los vestidos a la medida para que las empresas internacionales se beneficien. Hay que decirlo porque las pruebas están ahí. ¿Cómo podemos hacer ustedes la perspectiva de los obreros para acabar con ese tumor que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a erradicar del tejido social panameño? No, mire, eso no es nuevo, eso tiene muchos años de estar sucediendo en Panamá y nadie le pone el cascabel al gato. Yo pienso de que hay que hacer las investigaciones pertinentes y lógicamente pues ver dónde está el problema, porque si hay una comisión que pone el precio estimado de un proyecto, esa subcomisión que pone el precio estimado está vinculada a los grados de corrupción que se da, ¿verdad? Y además hay otro problema, las empresas cuando construyen, después vienen las extras que realizan, que a veces las extras son tan grandes como la adenda, que son tan grandes como los proyectos que se realizan. A veces las adendas salen costando más que el mismo proyecto. Eso hay que investigarlo, eso no puede ser. Pero bueno, esas son las administraciones que tenemos y lógicamente pues no es tan fácil porque uno se tiene que enfrentar a los poderes económicos. ¿Sabe qué? La falta de transparencia, don Genaro López. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy amable usted, porque lo veo que está en movimiento. Se aprecia mucho su participación y sus aportes. Nosotros nos sentimos obligados
a escuchar la opinión del sector obrero de este país, que no se puede ignorar su injerencia en la cosa nuestra. Si me permite un minuto. Un minuto. Ajá. Un minuto, no, yo solamente pues para saludar a los trabajadores de la construcción. Se acerca el 25 de octubre, que es el Día Internacional de los Obreros de la Construcción. Solo pedirle que mantengamos la unidad, ¿verdad? Porque el ataque, hay un ataque contra el Sinsuntra, producto de los poderes económicos, y tenemos que mantener la unidad de los trabajadores, porque tenemos la mejor convención colectiva, lo dice la OIT, o una de las mejores en América Latina, y el mejor sindicato, o uno de los 5 mejores en América Latina, y eso es producto de la unidad de los trabajadores, y eso tenemos que mantenerlo. Gracias, Milton y compañeros Murga y Milton, por permitirme pues hablar con ustedes en este escuchado programa. Bueno, muchas gracias, don Muchas gracias. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Guillermo Antonio, nos vamos. Y nos vemos hasta mañana. Gracias.